Hola, hola, hola. Mi nombre es Marjorie Lisset Villegas Sánchez. Soy estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad de Educación Primaria del quinto ciclo. Pues bien, en esta oportunidad me encuentro aquí con ustedes para contarles o narrarles una obra que es muy conocida y hasta algunos lo hemos visto en dibujos animados, la cual se titula La rebelión en la granja del autor británico George Orwell. Así es un libro que aunque parezca sencillo porque hay animales, es muy fantasioso, si tú lo analizas te va a golpear con unas verdades que son tan profundas que la vas a sentir acá desde el interior. Pero bueno, la historia comienza en la granja de Solariega, así está, la granja de Solariega, donde el granjero Jones, el cual es el dueño de esa granja, maltrata y explota a todos los animales, ¿no? Es un ser muy malo, de verdad, pero bueno. Aquí entre todos los animalitos de la granja encontramos a un cerdo que ya era viejito, tenía 12 años, pero era el cerdo más sabio y era el más respetado de todos, que los animalitos, si por ellos fuese, no dormían por escucharlo, porque era un cerdo muy sabio, ¿no? Y este cerdo les convoca a una reunión para que pueda hablar algo muy importante. Y en la reunión, pues asisten todos los animalitos de la granja y vemos los perros, vemos caballos, vemos vaquitas, la cabra Muriel, vemos al burro Benjamín, vemos a unos patitos que llegaban todos pequeñitos que a las finales solo llegaron a dormir. También vemos a la gata que no le interesaba para nada la reunión, solamente estaba ahí, se estiró y se echó y empezó a ronroñar entre los caballos. Vemos a gallinas, entre otros animales, ¿verdad? Entonces, excepto el cuervo llamado Moisés, ¿no? Era un cuervo adiestrado que él prefirió quedarse afuera a dormir. Entonces, ahí es cuando el viejo comandante les habla de la dura realidad que ellos están viviendo, puesto que su existencia está llena de sufrimiento, de trabajo forzado, de muerte prematura, y que es una ley que parece natural porque, o sea, él les decía, ¿no? La tierra es tan fértil que podría dar para todos. Sin embargo, aquí el problema, según el cerdo, era el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano les explota y no les da nada a cambio. O sea, el ser humano se la pasa robando el fruto de su trabajo. Ahí les explica que los humanos son las causas de todos los males, del hambre, de la esclavitud, de la injusticia que ellos padecen, ¿no? Y pone ejemplos como la leche, los huevos o los hijos de los animales que son arrebatados por los seres humanos, ¿no? Si bien es cierto, ¿qué hace un granjero? Pues no, saca los huevitos, o sea, ya sea para su consumo o para que los venda, ¿no? Pero el cerdo los miraba desde una perspectiva de que le robaban a ellos sus hijitos, sus huevitos, su leche. Entonces, el cerdo, bueno, el viejo comandante, ¿no? Les dice que aparte de que les roban, les maltratan y les hacen trabajar hasta donde ya no puedan más, ¿no? Entonces, después de que los animalitos ya no pueden trabajar, son asesinados sin compasión alguna y eso lo tenía muy mortificado al mayor comandante. Entonces, este viejo concluye que se debería hacer una rebelión. ¿Por qué? Porque querían derrocar al ser humano para que los animales puedan ser libres, para que puedan vivir con dignidad y puedan disfrutar de su esfuerzo. ¿Mm? Y les pide que nunca olviden este mensaje, que le pasen a las futuras generaciones y que luchen siempre unidos como camaradas, porque todos los hombres son enemigos y todos los animales son camaradas, o sea, amigos, ¿no? Entonces todos empiezan a alborotar, ¿no? ¿Cómo es esto? Y empiezan, ¿no? Los animalitos a pensar, a recabar. No, tiene razón, ¿no? Y mientras el comandante hablaba, entraron cuatro ratas, unas ratas grandes, ¿no? Y pues al ver a los perros, las ratas se asustaron y empezaron a esconderse en sus agujeros. Entonces el cerdito del comandante alzó la pezuñita pidiendo silencio, silencio. O sea, bueno, su pezuñita pedía silencio y, y les empezó a decir, a ver, las ratas, ¿serán nuestros camaradas o nuestros enemigos?
Y por votación llegaron a que las ratas también eran camaradas porque eran animalitos. Sus únicos enemigos serían los seres humanos. El comandante, el viejo comandante, les dijo, les voy a hablar sobre un sueño que tuve antes de que yo me muera. Porque ya este cerdito, como les dije, ya estaba viejito, pues no. Entonces el viejo comandante les contó que en su sueño él había visto una tierra donde el hombre ya no existía, ¿no? Y de pronto empezó a recordar una canción que él cantaba junto con su mamá cuando él era todavía un cerdito bebé. Un lechoncito así en su infancia cuando él cantaba con su mamá, y como ahora él ya tenía la voz ronca, toda fuerte, ¿no? Igual él la cantó y este sonido de la música era tan pegadizo, algo así como la cucaracha, ya no puedo, o sea, tenía un ritmo algo así similar, pero la letra totalmente diferente, pues no era la cucaracha, ¿no? La letra decía, bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo clima y país, oíd mis alegres nuevas que anuncian un futuro feliz. Tarde o temprano llegará el día que bla, 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 ¿no? O sea, esta canción habla muchísimo de que los animales deben vivir en paz, ¿no? De que las bestias de Inglaterra ya no deben estar haciendo trabajo para otros, sino para uno mismo, ¿no? Y así el mundo sería mejor, sería feliz, ¿no? Y esta canción les excitó tanto a los animales que empezaron a hacer un alboroto, ¿no? Decían, sí, hay que hacer esto, la rebelión, ¿no? Y dice que todos habían captado esta canción, hasta los animalitos que menos entendían, también un poquito que habían captado la canción, pero ahí los que destacaban como los listillos eran los cerdos y los perros, ¿no? Ellos sí se habían aprendido toda la canción, mientras que los demás algunas cuantas letras. Y pues entonces, tras algunos intentos preliminares, la granja entera echó a cantar con tremenda armonía, bestias de Inglaterra. O sea, si le ponemos el ritmo de la cucaracha, sería las bestias de Inglaterra, la, 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 la. No, y ahí vemos como las vacas mugían, los perros ladraban, las ovejas balaban, ¿no? Los caballos relinchaban, los patos graznaban. O sea, todos cantaban este himno ya para ellos, ¿no? Las bestias de Inglaterra, ¿no? Todos estaban tan contentos, pero siempre algo tiene que pasar. Ellos, al hacer un fuerte bullicio, el granjero John se escuchó desde su casa, pues no iba, pues lo despertó de sus sueños, saltó de la cama y, convencido de que había un zorro en el corral, agarró su escopeta, ¿no? Y le puso una munición de número 6, algo así, ¿no? Y le agarró y empezó a disparar hacia la oscuridad para que supuestamente espante el zorro, ¿no? Esto que en vez de asustar a un zorro, asustó a todos los animales, ¿no? Las aves saltaron de donde estaban y cada quien se fue a su lugar donde ellos dormían, ¿no? Y bueno, esa es la anécdota de esa noche, ¿no? Después de 3 días, sin mal no recuerdo, sí, después de 3 días de que el mayor comandante había dado su discurso, él fallece. Todos los animales se entristecieron, ¿no? Porque era como el jefe, pues el gran líder, ¿no? Murió, y qué tristeza, de verdad. El animalito más sabio falleció y todos pues le hicieron un funeral y le enterraron ahí en la granja, pues, ¿no? Pero su mensaje de este cerdito había dejado una gran impresión para todos los animales, ¿no? Especialmente en los cerdos. ¿Ya? Y estos comienzan a organizar en secreto una futura rebelión contra los seres humanos, ¿no? Y pues vemos a Napoleón, que era un cerdo muy robusto, ¿no? Se creía el más. Vemos a Bola de Nieve y después también incluyen a Chillón, otro cerdito más, ¿no? Entre los tres empiezan a desarrollar una ideología llamada animalismo, ¿no? Basada en las ideas del viejo comandante. Aunque algunos animales dudaron, preguntaban, pero ¿cómo? Y esto, y cómo, o sea, siempre el cambio genera así dudas, ¿no? Hasta uno que es ser humano, pero bueno. Sin embargo, Boxeador y Trébol, el caballo y la yegua, decidieron apoyar a los cerdos y poco a poco convencieron a toda la granja, ¿no? A pesar de los obstáculos, como las fantasías religiosas del cuervo Moisés, ¿no? Sobre un paraíso llamado Monte Carmelo, que distraía a los animales cuando ellos se querían ir a la revolución. Pero a pesar de ello, la revolución ocurre inesperadamente, ¿no? Cuando el señor Jones, descuidado porque le gustaba tomar muchísimo, ¿no? Deja de alimentar a los animales.
Imagínense, sí. Y estos animalitos hambrientos se rebelan y lo enfrentan junto con los peones que ahí habían en la granja, los enfrentan y los expulsan al señor Jones, a los peones y hasta la esposa del señor Jones. Y ese mismo día, esos animalitos celebran su libertad, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Celebran su libertad, destruyen todo lo que les recordaba la opresión humana, qué cosas como los látigos, porque el señor John tenía un látigo con el cual les golpeaba, ¿no? Los bozales de los perros, la ropa, o sea, se deshacen de todo. Y ese lugar lo ponen como nombre la granja animal. Así lo colocan. Y los cerdos escriben en la pared los 7 mandamientos. O sea, tanta organización. El primer mandamiento era: todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. El segundo era: todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo, ¿no? El tercero: ningún animal llevará ropa. El cuarto: ningún animal dormirá en una cama. El quinto: ningún animal beberá alcohol. El sexto: ningún animal matará a otro animal. Y el séptimo es que todos los animales somos iguales. Así, bueno, son iguales, somos, ya me incluí. Todos los animales son iguales. Y esos fueron los 7 mandamientos que los cerditos pusieron ahí en la pared con letra blanca. Ya. Y esas serían las leyes que iban a marcar, que iban a regir ahí en la granja. Y bueno, pues, ¿no? Luego comenzaron a trabajar todos los animalitos con entusiasmo, ya no habían seres humanos, lo que ellos cosechaban era para ellos mismos. Sin embargo, el capítulo termina con una señal de alerta. ¿Cuál es? Pues que las vacas, pues sus ubres estaban llenas, no necesitaban que alguien les saque la leche. Y los cerdos se ofrecen a ordeñarlas. Pues las ordeñan, juntaron como 5 latas de leche, algo así. Y después se preguntaron: ¿y ahora qué hacemos con la leche, no? Y los cerdos dijeron: no, ya nosotros no vamos a cargar, no se preocupe. Y la leche llega a desaparecer. Y acá ya vemos indicios de que estos cerditos algo traman. Ya después, siguiendo con la lectura, vemos que después de la rebelión, los animales trabajan intensamente para cosechar su heno, para enfrentar las dificultades, porque las herramientas estaban hechas para los humanos, no para los animales. Pero aún así la cosecha resulta más abundante, ¿no? Y más rápida que cuando estaban los seres humanos. O sea, gracias a la organización de los cerdos y la fuerza de boxeador del caballo, que adopta el lema de trabajaré más duro. Qué lema. Nosotros también quisiéramos tener ese lema: trabajaré más duro. Pero bueno, ya ese es el lema de boxeador. Y durante el verano los animales vivieron felices, vivieron satisfechos, ya que ahora ya no se sentían oprimidos por el ser humano, ¿no? Y veían que todo lo que ellos producían ya les pertenecía, no como antes todo lo que ellos producían era para las personas. ¿Y para ellos qué? Ya, entonces ya no habían robos, no había envidias, no había peleas, cada quien aportaba lo que podía. Y aunque algunos, como la cabra Marieta o la gata o el burro Benjamín, mostraban actitudes indiferentes, pues no, ellos eran perezosos y siempre evadían las responsabilidades, muy escépticos ellos, pero igual todos los domingos no se trabajaba, ellos descansaban los domingos. Y también en los domingos realizaban algunas actividades como izar la bandera, ¿no? Y hacían la reunión semanal donde debatían sobre algunas cosas del trabajo, ¿no? Pero siempre, ustedes saben que todos, el 100% nunca va a estar de acuerdo en algo, pero aunque no todos votaban, solo los cerdos ponen sus resoluciones, ¿no? Se forman comités y clases para mejorar la vida de los animales, ¿no? Los comités llegan a fracasar, pero las clases de lectura tienen éxito. Algunos animales aprenden a leer, imagínense, o también algunos de ellos aprenden a escribir, aunque la mayoría de lo básico no pasaba. Como muchos no recordaban los 7 mandamientos que les mencioné, no, bola de nieves, bola de nieve lo reduce, ¿no? De lo que eran 7, lo reduce en un solo mandamiento. 4 patas sí, 2 patas no. Imagínate, cómo ya los cerdos van modificando las leyes. Pero bueno, todavía estamos recién adentrándonos a esta obra, ¿no? Entonces, las ovejas son las que menos coeficiente intelectual tenían, se podría decir, ¿no? Y pues ellos solamente podrían repetir 4 patas sí, 2 patas no.
Y mientras tanto, Napoleón se encargaba en secreto de la educación de 9 cachorritos, ¿no? Cuando la historia comienza, aparecen 9 cachorritos bebés quienes los cuidaban, pues los cerdos, ¿no? Especialmente Napoleón. Y bueno, todo cachorro crece, así que vamos a ver qué pasará. Y bueno, Napoleón educa a estos cachorros muy alejados de los animalitos de la granja, lo cual genera un misterio en el trama, ¿no? Y al final se descubre que la leche desaparecida, que les mencioné anterior, y las manzanas, que también estaban maduras, habían sido reservadas solo para los cerdos. Desde ahí ya empezamos con un problema, ¿no? Si la granja, todo lo que producían era para todos por igual, ¿por qué la leche y algunas frutas eran reservadas solo para los cerdos? O sea, en fin. Aunque algunos animales dudan, Chillón, que era un cerdo, los convence de que los cerdos necesitan esos alimentos para que puedan pensar mejor y así puedan gobernar de la mejor manera, y les advierte que si los cerdos se enferman por no alimentarse bien, podría regresar el granjero Jones. Entonces los animales del miedo aceptan ya que la leche y las frutas maduras sean para los cerdos. Imagínense. ¿Cómo es esta astucia, no? Aunque la granja se había cambiado para ser un lugar más justo, más feliz, el privilegio que le dan a los cerdos y su manipulación empiezan a mostrar una nueva forma de desigualdad. Y bueno, ya para el capítulo 4, porque esta obra se divide en 10 capítulos, vemos que con el paso del verano la noticia de la rebelión se empieza a extender, gracias a las bandadas de las palomas que Bola de Nieve enviaba a otras granjas, ¿no? Esto preocupaba a los seres humanos, pues, ¿no? Especialmente al granjero Jones, porque era su granja en la que empezó. Y este personaje busca apoyo de otros granjeros vecinos, se van, enfrentan a los animales y no tuvieron éxito. Entre esos granjeros vemos a Frederick y a Pilkington, sí, Pilkington, esos nombres, ya los cuales se van, pues, ¿no? a controlar los animales, pero no pudieron, fracasaron, se fueron. Lo que causa una molestia de verdad para los seres humanos. Esto de la rebelión comenzó, si no me acuerdo, en el mes de marzo, sale ahí, ¿no? Ya para el mes de octubre, Jones y otros hombres intentan recuperar la granja. Imagínate, de marzo a octubre pasó mucho tiempo y Jones estaba como loco. Quería recuperar la granja como sea, ¿no? Pero los animales, guiados por el cerdo Bola de Nieve, se organizan y defienden con valentía. Ellos usan una estrategia militar para engañar al enemigo que, wow, que asombra, ¿no? Y luego les atacan por sorpresa, logrando una victoria. Es asombroso de verdad, ¿no? Aunque Bola de Nieve llega a ser herido y una ovejita muere, Boxeador, que el caballo lucha con tanta fuerza que casi mata a un hombre, ¿no? Y ahí vemos a Boxeador que se sentía culpable. No lo mató, pero se sentía muy mal, ¿no? Pero después de la batalla los animales celebran, izan la bandera, cantan su himno, bestias de Inglaterra. Organizan un funeral para la ovejita que falleció. Y se crea una condecoración de héroes, ¿no? Ahí vemos que le habían otorgado a Bola de Nieve y a Boxeador, ¿no? Y a la oveja muerta también, pues. Y nombran el enfrentamiento como la batalla del establo de las vacas. Y colocan la escopeta de Jones como un símbolo de que será disparada 2 veces por año, ¿no? Cada vez que obtengan una victoria, algo así. Entonces vemos que esta batalla del establo de las vacas representa la primera gran defensa de la granja animal, donde los animales prueban que pueden proteger lo suyo con valor y organización, pero también surgen aquí señales de manipulación y de una propaganda que se empieza a glorificar la guerra. Ya para el capítulo 5 vemos a la yegua Marieta. La yegua Marieta era una yegua blanca muy bonita, siempre le gustaba andar con listones y que le den su terrón de azúcar. Ella estuvo dentro de la rebelión de la granja, pero a las finales decide huir de esa granja porque ella quería vivir con los seres humanos, porque extrañaba sus cintas y sus terrones de azúcar. En fin, los animales ya no vuelven a hablar de ella, y cuando viene el invierno, los cerdos se empiezan a debatir de cómo mejorar la granja, ¿no? ¿Qué mejoras pueden hacer? Pero vemos también una pelea entre el cerdo Napoleón y el cerdo Bola de Nieve. La discusión más fuerte surge cuando Bola de Nieve propone construir un molino de viento para que puedan generar electricidad y reducir el trabajo de los animalitos, ¿no? La mayoría de los animales apoyan esta idea, ¿no? Pero Napoleón se opone.
se opone totalmente a que construyan el molino y encima de que se opone, ni siquiera argumenta o justifica sus ideas. Pero cuando ya se van a las votaciones del proyecto, Napoleón lanza un chillido y aparecen 9 perros enormes que atacan y expulsan a Bola de Nieve. ¿Se acuerdan de los cachorritos? Ahora ya eran unos perros grandazos, ¿no? Y a raíz de esta discusión que tuvo Bola de Nieve con Napoleón por el molino, por la construcción del molino, ¿no? Napoleón llama a esos perros y lo terminan corriendo a Bola de Nieve, el cual se llega a escapar y se esconde en otra granja, ¿no? Entonces Napoleón desde aquí ya empieza a tomar el control total de la granja, elimina las reuniones, los debates y ahora solamente él hace un comité de cerdos, solo él, mientras que los demás animales tienen que obedecer sin cuestionar. O sea, es como si volvieran a lo mismo de antes, que a los seres humanos tenían que obedecerlos. Y bueno, aunque algunos protestan, porque siempre hay un grupo que marca la diferencia, las ovejas interrumpen con sus balidos, los perros imponen el miedo, ¿no? Y así es como se impone la dictadura de Napoleón, ese nombre. Y como estos animalitos, pues, ¿no? Del miedo de los perros, ya no hacen nada, ¿no? Y así es como marca este capítulo 5, ¿no? Al final Napoleón sorprende al anunciar que parece gracioso, de verdad, porque ¿te acuerdan que Napoleón no quería que se haga el molino? A las finales dijo, sí, hay que hacer el molino. O sea, es algo loco, pero bueno, dice, aunque requiera de trabajo duro, ¿no? Y tal vez de menos comida, hagamos después el molino. Y Chillón, el cerdito, explica como una táctica para engañar a Bola de Nieve. De verdad que es... este capítulo de verdad nos muestra cómo Napoleón consolida su poder absoluto usando la violencia, el miedo, la propaganda. Aunque antes se oponía al molino, lo aprueba para quedarse con el crédito. Imagínense, mientras los animales pierden su derecho a opinar, la igualdad desaparece y pues poco a poco va desapareciendo la idea principal de por qué se creó la granja animal. En el capítulo 6 vemos que los animales trabajan muy duro, ¿no? Todo un año, ellos siendo impulsados por la esperanza de un futuro mejor, ¿no? A pesar del agotamiento y las largas jornadas de trabajo, ellos igual estaban felices, ¿no? Porque trabajaban para ellos mismos, ¿no? Su idea de ellos es que trabajan para ellos mismos, ya no para los seres humanos, y sin embargo, la construcción del molino les presenta muchas dificultades, ¿no? Sobre todo al romper las piedras, tarea que solo logran gracias a la fuerza, pues, de boxeador del caballo, porque era el más fuerte de todos los animales, ¿no? Y pues Napoleón, por su parte, impone trabajos los domingos voluntariamente. Recuerden que los domingos no se trabajaba, se descansaba, pero ahora habían trabajos voluntarios. Y si no cumplían, iban a ser castigados. Imagínense. La cosecha se escaseó. Comenzaron a faltar los productos esenciales para comer, ¿no? Y para obtenerlos, Napoleón decide comercializar con los humanos, contradiciendo las decisiones pasadas. ¿Qué decían? Los humanos eran nuestros enemigos. ¿Y ahora qué? Hacen negocios. Y vemos a que Chillón, que este cerdito, empieza a convencer a los animales de que nunca se prohibió el comercio ni el uso de dinero. Y les manipulaba en su memoria, porque los animalitos tenían una memoria de corto plazo, pues no, ellos se olvidaban. Y los cerdos empezaban a manipular su memoria, ¿no? Entonces vemos que los cerdos ya no querían vivir en la granja, sino que se mudan a la casa. Imagínense, a la casa donde era del señor Jones, y empiezan a dormir en las camas, a disfrutar de los privilegios, mientras que Chillón pues justifica todo como que es necesario para el trabajo intelectual de los líderes, que la resistencia de los animales se neutraliza por la propaganda, en fin, X cosas, ¿no? Entonces los animales no podían decir nada porque ellos a la verdad tenían mucho miedo por los perros que ya estaban ahí, ¿no? Y la construcción del molino siguió avanzando muy lento, pues porque no había mucha comida, y también porque algunos animales desconfiaban, como por ejemplo Benjamín, el burro, ¿no? Y los animales, mientras que otros animales estaban orgullosos de su progreso. O sea, ideas controversiales. Sin embargo, en noviembre viene un vendaval muy fuerte que llega a destruir el molino. Tanto esfuerzo que les costó construir el molino para que con un fuerte viento, chao molino. Napoleón, es que Napoleón culpó a Bola de Nieve de haber hecho un sabotaje y que lo declara como enemigo público. Imagínense, o sea, fue una causa natural y ya culpó al pobre cerdito Bola de Nieve.
Y bueno, pues el capítulo termina con una orden de reconstrucción inmediata bajo el lema de no rendirse, demostrando como una manipulación de autoritarismo, pues, ¿no? Y miedo, lo cual reemplaza a una idea de libertad con obediencia ciega. Y para el séptimo capítulo, ya estamos aproximándonos ya al final, vemos que este capítulo es muy triste, muy sombrío, de verdad, y que la vida de los animales, tras la destrucción del molino del viento, no es la misma. A pesar del invierno cruel, el hambre y la desesperanza que ocurrían, no, los animales trabajaban incansablemente para que puedan reconstruir el molino, especialmente Boxeador, el caballo. Porque, ¿qué les puedo decir? Ese caballo era un símbolo de sacrificio, de entrega, de verdad, porque su lema era trabajar más duro. y bueno, este caballo lo daba todo. Sin embargo, pues los seres humanos, pues, del otro bando se estaban burlando del fracaso del molino, pues mientras Napoleón recurre vuelta al engaño para ocultar la escasez de los alimentos, supuestamente. Para conseguir comida, Napoleón exige a las gallinas entregar sus huevos. Esta se revela. Cuando estas gallinas se niegan a dar sus huevitos, las deja morir de hambre y producen 9 gallinas muertas, ¿no? De verdad es una pena cómo comenzaron de una ideología tan bonita y para que terminen así, pero bueno. Después de esto surge una nueva campaña de miedo y de todo lo acusan a Bola de Nieve, cuando claramente vemos que el culpable era Napoleón, pero bueno. Después vemos que Napoleón organiza una purga sangrienta. ¿Cómo así? Los animales son acusados de traición y confiesan bajo presión que ya no quieren estar allí en la rebelión de la granja y terminan siendo ejecutados por los perros. Imagínense. ¿Se acuerdan de los 7 mandamientos? Un animal no puede matar a otro animal. Se había borrado totalmente, se había roto este principio. Y Trébol empieza a reflexionar con tristeza, ¿no? Al ver que la granja por la cual lucharon se ha transformado en un lugar de miedo, de pánico, de reprensión. En este clima de desilusión, los animales cantan Bestias de Inglaterra, o sea, el himno que les enseñó el viejo comandante, buscando consuelo. Pero enseguida Chillón les anuncia que queda totalmente prohibida esa canción de Bestias de Inglaterra, porque esa canción era para la rebelión que iban a hacer. Pero como la rebelión ya había terminado y ahora supuestamente vivían en paz, ya no tenían por qué cantar Bestias de Inglaterra. Entonces, este capítulo muestra la consolidación ya de una dictadura, porque ya no era una democracia, ya no era una granja en donde todos los animalitos eran libres, sino que ya era un lugar donde Napoleón imponía lo que él quería. O sea, era totalmente un dictador. ¿Y cómo él hacía esto? Pues a través del miedo que él les hacía tener por medio de los 9 perros que él había criado. Entonces vemos que los ideales, las leyes que se habían colocado ya se habían terminado, se habían deshecho, se habían abolido. Ya para el capítulo 8, después de las ejecuciones, algunos animales empiezan a recordar el 6º mandamiento que prohibía matar a otros animales, pero al leerlo descubren que había sido modificado para permitirlo con algún motivo, justificando así las muertes que se habían dado ya recientemente. Mientras tanto, los animales trabajaban arduamente para que puedan volver a construir el molino de viento que el vendaval le había destruido total, ¿no? Y aunque las condiciones no mejoraban, ellos seguían con ello. Napoleón se vuelve cada vez más autoritario, más dictador, más distante, más crudo, se rodeaba de lujos. Entonces Chillón exagera sus virtudes, ¿no? Y se promueve un culto a su personalidad, e incluso con un poema que él colocó en donde estaban los 7 mandamientos. Él colocó ahí un poema donde alababa a Napoleón, ¿no? Y Napoleón trama vender una pila de madera a Frederick, uno de los granjeros cercanos, quien él llega a pagarle de esto, pero con billetes falsos. Y luego de esto ataca la granja, donde logra matar a una vaca, a 3 ovejas, a 2 gansos y casi todo el mundo queda herido, ¿no? Especialmente el caballo, Boxeador. Él queda muy mal herido, las rodillas totalmente lastimadas. Pero a pesar de ello, también los seres humanos tenían algunas personas que habían fallecido debido a los golpes de los cascos de Boxeador, ¿no? Porque a 3 personas les había golpeado fuerte en la cabeza y pues murieron. También la cabra o la vaca había corneado a una persona también en el vientre. Y de las finales, pues los humanos que habían venido a atacar la granja lograron destruir nuevamente el molino que habían construido con tanto esfuerzo. Lo destruyeron con dinamita, y algunos pudieron escapar, y los animales quedaron pues muy tristes, ¿no? A pesar del desastre y de todas las bajas que se dieron, igual los cerdos celebran una victoria bajo el discurso del manipulador de Chillón, y más tarde los cerdos encuentran una caja de whisky con la cual ellos llegan a emborracharse, y vemos a Napoleón
que producto del alcohol se llega a enfermar en exceso, ¿no? Y sale chillón y dice, por causa de los seres humanos, Napoleón está muy enfermo y puede morir y eso, ¿no? Y después ya el otro día dice, ya Napoleón se está recuperando y, en fin, se llega a recuperar. Ya para el capítulo 9 vemos tristemente que Boxeador muere, ¿no? Y ese caballo, el más trabajador y símbolo de sacrificio, llega a perecer. Y a pesar de que él estaba tan herido, Boxeador continúa esforzándose por terminar la reconstrucción del molino, porque su sueño de Boxeador es tener el molino, porque para eso él había trabajado bastante, a pesar del hambre, ¿no? Y de todas las necesidades. Pero bueno, ahí también vemos que Napoleón, al ver a Boxeador así muy mal herido, les dice pues a los animalitos que va a enviar a Napoleón a un lugar donde le van a curar, ¿no? A una veterinaria, lo van a tratar bien, lo van a curar y que no importa los gastos que sean, ellos van a cubrir todos los gastos. Pero en realidad a Napoleón lo había mandado a un lugar donde lo iban a matar y lo iban a sacrificar su carne. Los animalitos al enterarse le reclaman a Napoleón, pero Napoleón dice que no es así, que Boxeador está siendo bien tratado, ¿no? Y después vemos que Napoleón tenía el dinero a cambio del caballo que había vendido y con ese dinero logra comprarse más whiskies, imagínense. O sea, se lo venden solamente por la tomadera. Y haciendo memoria de los 7 mandamientos que ellos habían hecho, estaba prohibido tomar alcohol, pero pues vemos acá ya que a los cerdos no les importaba nada. Y a pesar del dolor que los animales tenían, terminan aceptando cualquier versión que los cerdos les daban, ¿no? Cualquier engaño, ellos aceptaban. Y se aferraban a las frases que recordaban del Boxeador, ¿no? Una era trabajaré más duro, que era la frase icónica de Boxeador, y la otra frase, pues, el camarada Napoleón siempre tiene la razón. Y con eso los animales, pues, se quedaban. Este capítulo vemos que refleja cómo el régimen manipula la verdad y explota hasta la muerte a sus miembros más leales. En el último capítulo ya vemos que Rebelión en la Granja, esta obra, muestra el destino final de la granja y cierra la historia con una amarga reflexión sobre el poder y la traición, porque a lo largo de los años la gran mayoría de los animales originales ya habían muerto, ¿no? Y solamente habían vagos recuerdos. Solo quedaban algunos viejos como Trébol, el burro Benjamín, quedaba Moisés, el cuervo, ¿no? Y los recuerdos de la rebelión se habían desvanecido y las nuevas generaciones ya no comprenden su verdadero significado de por qué se dio esta rebelión. Y aunque la granja parecía próspera y modernizada, los animales comunes siguen viviendo con hambre, ¿no? Y trabajan duro y sin ninguna retribución alguna como la que el viejo comandante tenía para los animales. Vemos que la calidad de vida desmejoró y todo era un caos. Era muy triste lo que ocurría en esta granja, ¿no? Solo los cerdos y los perros eran beneficiados de todos los avances que se podían obtener. Y un día los cerdos sorprenden a todos porque ya empiezan a caminar sobre 2 patas, queriendo imitar a los seres humanos, ¿no? Y las ovejas, entrenadas por Chillón, este cerdito que siempre le gustaba lavar la mente de los animalitos, ¿no? Estas ovejas empiezan a decir 4 patas sí, 2 patas mejor, cuando en sí la ley decía 4 patas sí, 2 patas no, pero ahora totalmente diferente. Habían anulado cualquier intento de protesta y al revisar los mandamientos, el burro Benjamín y la yegua Trébol descubren que solo quedaba un mandamiento. De 7 solo quedaba uno. Y este mandamiento decía, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Imagínate, desde ahí se va haciendo la exclusión. Y los cerdos adoptan por completo las costumbres humanas. Llevaban ropa, fumaban, usaban teléfonos y hasta suscribían periódicos. Imagínense, cosa que estaba totalmente prohibido, pero de un momento para el otro todo cambió. Y los granjeros humanos se unen a los cerdos y empiezan a celebrar juntos, ¿no? Porque a las finales los cerdos y los humanos ya eran casi iguales, donde ambos grupos forman una alianza y se felicitan porque los seres humanos explotaban a sus trabajadores o a otros animales y los cerdos explotaban a los animales. O sea, Napoleón incluso anuncia que la granja dejará de llamarse granja animal para poder llamarse granja solariega, borrando así todo rastro simbólico de la rebelión, de la ideología, del por qué se rebeló esta granja. Y el capítulo concluye con una escena realmente impactante donde los animales se van a la casa y desde la ventanita empiezan a observar cómo los cerdos, ¿no? Cómo los cerdos y los humanos se ríen juntos, juegan juntos y ya no se puede distinguir quién es quién porque los cerdos se parecían a los humanos y los humanos a los cerdos. Y vemos ahí la traición al ideal original donde los opresores han cambiado de forma que de verdad es insólito, ¿no? Cambiaron de forma, pero no de esencia. Ya no eran los humanos, eran los cerdos, pero era lo mismo. Entonces,
¿Qué podemos aprender no de esta obra? La rebelión y la granja. Realmente que esta obra, como les dije a un comienzo, que pueda parecer no un dibujo infantil, algo sencillo, la verdad no es así. Más que una fábula con animales, es una profunda crítica a los sistemas totalitarios, ¿no? A la corrupción, al poder y a la facilidad con que los ideales pueden ser manipulados. O sea, la obra comienza con un sueño colectivo de libertad, de igualdad, de justicia, donde todos los animales se rebelan para que se puedan liberar de la opresión humana. Sin embargo, a medida que los cerdos toman el control, ese sueño se va transformando en una nueva forma de tiranía, donde ya no los humanos eran los que les gobernaban, sino ahora eran los cerdos, y aún más sutil y más peligrosa, porque, o sea, se disfraza de un progreso y de una unidad. El autor, Orwell, muestra cómo el poder absoluto llega a corrompir, ¿no? Porque todos los animales se creían iguales, pero ya porque los cerdos tenían un poquito más de inteligencia, se llegan a corrompir con el poder que empezaron a ejercer, y cómo la ignorancia y la manipulación del lenguaje y el olvido del pasado pueden condenar a un pueblo a repetir sus errores. O sea, se aprovechaban de aquellos animales que tenían una memoria limitada quizá. Y pues bueno, el mensaje final de esta obra es estremecedor, porque cuando los oprimidos se convierten en opresores, el ciclo de abuso se perpetúa. El oprimido se convierte en opresor. Ya no hay diferencia entre el cerdo y el hombre. Así el libro nos invita a cuestionar a nuestros líderes, a valorar la memoria histórica y a defender activamente la verdad para que los ideales por los cuales nosotros luchamos no sean arrebatados ni distorsionados por aquellos que buscan el poder solo para sí mismos. Es importante la historia, porque a través de la historia encontramos cómo nuestros héroes, nuestros mártires, lucharon para nuestra libertad. Porque recordemos que nosotros venimos de los indígenas, que éramos explotados por los españoles, pero vemos a grandes héroes y mártires que lucharon por nuestra libertad, y hoy en día podemos cantar con mucho orgullo nuestro himno nacional. Somos libres, seámoslo siempre. Y aprovechamos que estamos en este mes patrio para desearles felices fiestas, y nunca olviden de su historia ni se dejen ser engañados por los grandes líderes, por los grandes gobernantes. Por favor, estudiemos nuestra historia, démosle valor, démosle significado y no nos dejemos engañar por nadie. Muchas gracias y hasta la próxima.